Gracias. La más cordial bienvenida a la presentación del informe sobre la autonomía e institucionalización de los organismos municipales defensores de los derechos humanos de Michoacán, titulado Diversidad Cultural y Derechos Humanos, situación de la comunidad afrodescendiente en el estado de Michoacán.
Le damos la más cordial bienvenida a nuestro honorable presidium, el doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Licenciada Noemí Hinojosa Castillejo, titular del Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y Violencia en Michoacán. Licenciado Martín Cortés Noyola, integrante del colectivo Afro Michoacán. Y maestro Carlos Alberto Soto Delgado, presidente municipal del municipio de Zamora. Agradecemos además la presencia del doctor Pastor Elías Murillo, miembro del Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre los Afrodescendientes, quien nos acompaña de manera virtual, así como los presidentes municipales, Carla Huacuz Moreno del Ayuntamiento de Huetamo, Jesús Antonio Espinosa Rochín del Ayuntamiento de San Juan Nuevo. También no olvidar las instituciones, la licenciada Mayra Heréndira Magaña Olvera, coordinadora estatal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Y también mencionar las representaciones, Héctor Guadalupe Pacheco Reyes del Ayuntamiento de La Huacana, Juan Antonio Barajas Delgado del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Michoacán, Joaquín Márquez Trinidad, titular de la Oficina de Representación del INPI Michoacán, Benjamín García Mendoza, en representación del municipio de San Lucas, Cintia Ireri Vargas Cervantes, Secretaría de Cultura del Estado, así como también agradecer al público que nos visualiza desde las redes sociales. A continuación, cedemos el uso de la voz al doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán. Bien, buenos días tengan todas, todos y todes a quienes nos hacen el favor de acompañarnos acá al frente, a quienes nos siguen en las redes, y también veo por acá al fiscal de Derechos Humanos, el doctor Mario Alberto García, a la directora de Derechos Humanos del municipio de Morelia. Fíjense que para nosotros era ya un pendiente, y la verdad es que nos tenía muy preocupado el no emitir este informe. México, desde hace bastantes años, la reforma tendrá 3 o 4 años, la reforma constitucional que reconoce a la comunidad afromexicana como parte de estas comunidades de origen que han venido a México a aportar su cosmovisión, su cultura y también su forma de organización sociopolítica, que no es tampoco única, es multicultural, es de varias partes del continente africano. Les decía, bueno, ¿y cuándo tenemos el informe de Afros? ¿Cómo vamos con el de Afros? Y bueno, teníamos ya 2 años a remolque, contra marea, porque tenemos todavía grandes pendientes en igualdad y no discriminación respecto a nuestra población afromichoacana. Hemos caminado en materia de las comunidades de origen, indígenas particularmente, pero nos faltan todavía las tribales y las afromexicanas y afromichoacanas. Mucho nos falta trabajar. Este informe viene a llenar un vacío estructural prácticamente en México. La Comisión Nacional, según, ojalá no me engañe mi mente, y alguien más tenga otro informe similar, la Comisión Nacional emitió por ahí un informe de afromexicanos y afrodescendientes hará 10, 12 años, no se ha vuelto a hacer ninguno otro, por eso nosotros retomamos el tema. A la distancia nos acompañan Ariadne García, que nos hizo el favor de invitar para esta exposición al maestro Pastor Elías. Él es uno de los grandes impulsores a nivel mundial del reconocimiento de la población afro. Es un referente mundial. Y esto nos hace estar muy contentos el día de hoy por estar dando los primeros pasos de qué necesitamos en Michoacán para iniciar este camino de la reivindicación y por tanto de la no discriminación y el camino hacia la igualdad plena
de los derechos de la población afromexicana. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides quienes están aquí con nosotros y quienes nos acompañan a la distancia. Esta es su casa. Agradecemos su mensaje. A continuación, cederemos el uso de la voz a la licenciada Ariadne García Hernández, adscrita a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, quien realizará la presentación del doctor Pastor Elías Murillo, miembro del Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre los afrodescendientes, quien realizará su intervención de manera virtual. Muchas gracias. Antes que nada, muy agradecida por esta oportunidad y también, también me sumo a una felicitación por este esfuerzo que el presidente Tinoco ha realizado para tener un primer resultado y efectivamente, pues es a nivel nacional un primer informe estatal de una institución de derechos humanos como es la suya, la del Estado de Michoacán, lo cual nos sentimos muy agradecidos y también muy contentas y contentos las personas que desde diferentes trincheras hemos estado de alguna manera abordando y tratando de incidir en nuestro país. Pues a favor de las comunidades afrodescendientes y afromexicanas. También para mí es un gran honor poder presentar no solamente a un gran, a una gran persona estadista y además también un referente a nivel mundial en el tema de afrodescendencia, tanto en Naciones Unidas como en el sistema interamericano y por supuesto, pues en su propio país, ¿no? Pastor Elías Murillo Martínez no solamente es un gran activista, sino también un abogado y que ha tenido diversas pues espacios en Naciones Unidas, en el sistema interamericano, ha tenido la oportunidad de estar como miembro del Foro Permanente sobre los Afrodescendientes de las Naciones Unidas. Tiene una carrera realmente impresionante, además de ser un gran amigo de los organismos públicos de derechos humanos y de México especialmente, pues también forma parte de un grupo asesor técnico ad honorem de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como consultor independiente, donde siempre ha estado abonando a favor de las causas de este país y también, pues desde los diversos espacios a nivel nacional donde se le ha invitado por su trayectoria, pues siempre nos deja gratos, no solamente pues líneas de acción, sino también por dónde abonar hacia este camino tan difícil que tenemos del reconocimiento y el pleno goce de los derechos humanos de las personas afrodescendientes y afromexicanas. Pues tiene una cantidad impresionante de años de experiencia, no solamente a nivel directivo, sino también asesor de los Ministerios de Interior y de Relaciones Exteriores de Colombia. Fue miembro de 2008 a 2020 y vicepresidente de 2018 a 2020 del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas, donde también ofició como relator para Surinam, Guatemala, Honduras, México, El Salvador, Cuba, República Dominicana, Perú, Costa Rica, Bolivia, España, Argentina y el Ecuador. Fue también miembro del comité directivo del proyecto Economistas de Impacto sobre Inclusión en Salud de 2021 a 2022 y de la Comisión de la Organización Panamericana de la Salud sobre Equidad y Desigualdades en Salud en las Américas de 2016 a 2019, jefe de la Delegación Alterno de Colombia en las conferencias de Santiago de 2000 y de Durban de 2001, donde formó parte del equipo negociador también del TLC Colombia-Estados Unidos y del grupo de expertos gubernamentales que formuló
la Decisión Andina 391 de 1996 sobre acceso a los recursos genéticos y sus productos derivados. También ha sido observador electoral de la Organización de Estados Americanos y consultor, así como de otras organizaciones internacionales, incluida la OPS, el Banco Mundial, la Organización Internacional para las Migraciones, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la OEI, la CAN, la GIS alemana, y bueno, también para Axidova de USAID. Ha sido impulsor de iniciativas en favor de los afrodescendientes, incluidos el año, y es muy importante recalcar esto, y los diseños internacionales, así también como las recomendaciones generales 34 y 36 del Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial sobre racismo y discriminación racial contra las personas afrodescendientes y sobre el perfilamiento racial, que también aborda un sesgo algorítmico. Las contribuciones también de su participación en el comité, así como del programa de actividades del decenio, así también la incluida Declaración Internacional sobre los Derechos de los Afrodescendientes, pues es solamente una de las aportaciones que al final del día, hasta el momento, ha incidido nuestro querido pastor Elías Murillo. Y bueno, también ha publicado diversos ensayos y columnas de opinión. Es una persona muy comprometida y que además, de verdad lo puedo decir con el corazón en la mano, que contamos en México con su amistad y con su colaboración, siempre, sobre todo para los organismos públicos de derechos humanos del país y para todas las organizaciones civiles que a lo largo de todos estos años han podido pues ir creciendo y ir dejando también huella. El movimiento afrodescendiente en nuestro país ha sido a gran escala. Ya tenemos legisladoras y legisladores también en nuestros congresos. Tenemos activistas y también organizaciones de la sociedad civil afrodescendiente que están participando en foros internacionales. Y bueno, ha habido un gran impulso en nuestro país para las personas y el reconocimiento de sus derechos de las personas afrodescendientes y afromexicanas. Y todo esto también ha sido de la mano de Pastor Elías Murillo, quien siempre está apoyando todas las acciones en nuestro país. Sin más, pues muchísimas gracias, agradeciendo la oportunidad al presidente nuevamente Tinoco por pues estar aquí con ustedes y también a Pastor Elías Murillo. Adelante, querido amigo. Gracias, Ariadne, por esa presentación tan generosa. Muy buenos días. Un cordial saludo a todos los participantes en esta presentación de este informe especial de diversidad cultural y derechos humanos, en este caso sobre los afrodescendientes. Quiero expresarle mi reconocimiento al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán, al doctor Marco Antonio Tinoco, por, sin duda alguna, haber dado este paso tan importante. Un saludo a todas las autoridades presentes, también al distinguido Martín Cortés del colectivo afro-mexicano que nos acompaña en esta presentación. Bueno, lo primero que yo quiero destacar es que estamos en un momento muy desafiante a nivel global, donde la negación del otro, del diferente, ¿sí?, está en el centro de la geopolítica a nivel global. La afectación de la dignidad humana hoy más que nunca está cuestionada, está desafiada. Lo que está ocurriendo actualmente en Gaza, el genocidio en Gaza, es una muestra evidente de los desafíos que enfrentamos a nivel global. Y en ese contexto, la cuestión de los afrodescendientes reviste una importancia crítica, porque como sabemos, los temas de identidad, es decir, la deriva identitaria que actualmente transita, recorre por muchos países, tanto en América como en Europa,
está en el centro de la geopolítica global. Los asuntos relacionados con la identidad, con el género, con la raza, ¿sí? La etnia, hoy son un aspecto central de la geopolítica, y allí los asuntos de los africanos y los afrodescendientes tienen un lugar destacado. Eso pone de relieve la importancia crítica de los asuntos de los afrodescendientes en momentos donde las cuestiones relacionadas con la migración, la crisis climática, la instrumentalización política del racismo. Recordemos que en el marco del contexto actual están enarbolando tesis como de la reconversión demográfica o recambio, según la cual todos los movimientos migratorios de ciertos flujos, por ejemplo, de América Latina, de África, tienen que ver con un propósito orientado a diluir la raza blanca. En realidad es una utilización de los latinos, de los afrodescendientes como chivos expiatorios. Las implicaciones de esto para la seguridad y la paz internacionales son muy evidentes. De manera que abordar los asuntos de los afrodescendientes trasciende los afrodescendientes, porque realmente nos cobija a todo. Y eso le da un valor agregado de la mayor importancia a este informe, que en un momento, insisto, muy oportuno ha preparado la Defensoría, la institución estatal de derechos humanos de Michoacán. Soy consciente que va a haber una presentación del informe y, por supuesto, con voces mucho más autorizadas, de manera que quiero tomar esta oportunidad para reiterar mi reconocimiento a la importancia, la vigencia del informe que se ha preparado, y aprovechar para poner en contexto cómo estamos un poquito y cómo se proyecta la agenda internacional de los afrodescendientes. Como ya lo destacó Ariadne, nos encontramos en el segundo decenio internacional de los afrodescendientes. Los decenios son, digamos, una decisión política de la Asamblea General de las Naciones Unidas de los Estados para profundizar el reconocimiento de un tema o colocar sobre la agenda pública un tema en particular. En este caso, tuvimos el Año Internacional de los Afrodescendientes 2011, que significó un salto muy cualitativo para México. Yo tengo el honor y el placer de estar desde el 2011 visitando México y ver cómo ha ido avanzando el país en su proceso de visibilización y de reconocimiento de los derechos de los afrodescendientes, muchos aspectos de los cuales están muy bien reflejados en este informe. Los afromexicanos, como se suele reivindicar desde allá, pero que por supuesto hace parte de la globalidad, de la afrodescendencia, del África global, en este caso de los afrodescendientes en particular. De manera que desde el año internacional constato, desde 2011, constato un avance muy sustancial en el proceso de reconocimiento, en el camino hacia el reconocimiento, la justicia y el desarrollo de los afromexicanos en este caso. Ahora bien, en este segundo decenio internacional de los afrodescendientes, si bien es cierto, está enmarcado en los ejes formalmente de reconocimiento, justicia y desarrollo, en realidad lo que se refleja a instancias de espacios como el Foro Permanente de los Afrodescendientes, lo que se reivindica en esta oportunidad es la tercera generación de derechos de los afrodescendientes, que está enmarcada en la justicia reparadora, la justicia climática y ambiental, y la justicia digital e inteligencia artificial. Hoy hay una conciencia creciente, un entendimiento muy creciente en el sentido de que las próximas décadas, la agenda de los derechos humanos está muy determinada por el derecho a la reparación histórica de las y los afrodescendientes, que este es el tema que va a marcar la agenda de los afrodescendientes: reparación moral, reparación espiritual y reparación material. Se reconoce que sin que esta no podrá haber, digamos, un desarrollo sostenible, que estos son los pilares fundamentales para un desarrollo sostenible. En ese sentido, se ha venido incorporando en el diálogo político
de manera creciente la demanda de reparación de los afrodescendientes. La Unión Africana, por ejemplo, decidió que el 2025 sería el año de la reparación de la diáspora de África y de la diáspora desde el Caribe. Los estados, a nivel de los estados del CARICOM, han profundizado sus esfuerzos con mira a la implementación de su catálogo de 10 puntos sobre reparación histórica en favor de los afrodescendientes, y el tema pues está allí en toda la agenda. En paralelo, también discurre un debate en torno a la necesidad de garantizar una participación justa y equitativa en la gobernanza de toda la arquitectura jurídica, institucional e instrumental relacionada con el cambio climático, ¿sí? Esto está permitiendo dar un salto cualitativo en cuanto tiene que ver con los afrodescendientes, en la medida en que históricamente pues, se ha reconocido los asuntos de los afrodescendientes, se han visto desde la perspectiva de la vulnerabilidad, pero se ha desconocido de manera, digamos, muy sistemática los activos de los afrodescendientes y su contribución a la sostenibilidad ambiental. Hoy ya se está haciendo visible que, por ejemplo, la Amazonía, que alberga alrededor del 65% de la biodiversidad del planeta, en 32% está habitada por quilombolas, por afrodescendientes, y eso representa un cambio importante, que alrededor del 35% de la megabiodiversidad de Brasil está en los territorios afrodescendientes. El Pacífico colombiano, que hace parte del chocobio geográfico, representa un activo muy importante. Colombia, que tiene el 10% de la biodiversidad del planeta, y ya se empieza a reconocer, insisto, la importancia de los afrodescendientes para la sostenibilidad ambiental. Se sabe hoy que más del alrededor del 6% de la biodiversidad de todo el mundo está en territorios afrodescendientes, que en el caso de América Latina poseemos alrededor de 200 hectáreas de tierras que son, digamos, que están bajo el control de esta población, y por supuesto México no es la excepción. En este tercer eje de la agenda global de los afrodescendientes, que tiene que ver con la justicia digital y la inteligencia artificial, también se reconoce hoy, se constata que entre esos, digamos, estamos en un momento donde los asuntos relacionados con la inteligencia artificial están determinando todo el quehacer, asuntos relacionados con la seguridad, con la educación, con la salud, etcétera, está muy determinado por el uso de las herramientas de inteligencia artificial. Y si bien es cierto, hay un déficit muy notorio, no que si bien es cierto, hay un déficit muy notorio en pueblos indígenas, afrodescendientes, en el acceso a la digitalización, lo que lo coloca en una posición de mayor rezago frente a la cuarta revolución, la revolución asociada al uso de la automatización, de la inteligencia artificial. Entonces, que hoy desafía y tiene la potencialidad de profundizar más las condiciones de desigualdad. Las formas contemporáneas de racismo y discriminación racial asociadas al uso de herramientas de inteligencia artificial representan un desafío enorme, y quizás seguramente en un posterior informe de la Defensoría del Pueblo, de la Institución Nacional de Derechos Humanos de Michoacán, podemos ver reflejado esta dimensión, porque los asuntos, la gestión de la seguridad, la gestión migratoria, todos estos son aspectos que hoy se están gestionando con el uso de herramientas de inteligencia artificial que regularmente incorporan un sesgo en contra de grupos históricamente discriminados como las mujeres, los pueblos indígenas y los afrodescendientes, porque los algoritmos se nutren de información, de datos que están son sesgados normalmente, y por lo tanto allí lo que se hace es trasladar pues esa realidad. De suerte que hoy se está avanzando en la perspectiva de garantizar una participación activa de los afrodescendientes en lo que tiene que ver con la arquitectura jurídica, institucional e instrumental relacionada con la inteligencia artificial. La Defensoría del Pueblo, las instituciones nacionales de derechos humanos tienen un rol importante en contribuir a garantizar estos derechos. Yo soy consciente que el tiempo es limitado, solo quiero aprovechar pues esta oportunidad para renovarle
mi reconocimiento a la institución estatal de derechos humanos de Michoacán, a su defensor, el presidente, ¿sí? Marco Antonio Tinoco, por tomar esta iniciativa y alentarlos a todos, a todas ustedes, a las instituciones aquí presentes, a que valoren este informe porque es un paso importante que, insisto, trasciende a los afrodescendientes porque el mundo cada vez es más pequeño y nadie, absolutamente nadie es inmune al racismo y a las desigualdades. Muchas gracias. Ok. Agradecemos su intervención, doctor. Ahora bien, cedemos el uso de la voz a la licenciada Andrea Janet Serna Hernández, secretaria del Bienestar del Estado de Michoacán. Bueno, a continuación, cederemos el uso de la voz a la licenciada Noemí Hinojosa Castillejo, titular del Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y Violencia en Michoacán. Muy buenos días a todas, todos y todes. Saludo con mucho afecto al presidente, al compañero Martín, al presidente municipal y a todos los asistentes. Estar hoy aquí me llena de gratitud, pero sobre todo de esperanza, porque hablar de la cultura diversidad y de los derechos humanos es hablar, como bien lo trabajaron, de estadísticas, de diagnósticos, pero también es hablar de las vidas, de los sentires de las personas, de su historia y sobre todo de la lucha que han llevado por muchos años. Y esta lucha debe de ser escuchada, reconocida y valorada. Desde el Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia, creemos firmemente que la dignidad de las personas no está en debate, esta se defiende. ¿Y cómo se puede defender esta? Escuchando, conociendo la historia y sumándonos a esta. La comunidad afrodescendiente en Michoacán no solo tiene historia, tiene un presente y tiene un futuro que debe de ser construido con valores, con dignidad y con respeto. Gracias a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, al presidente y a todo el equipo por el gran trabajo que han realizado durante estos años y sobre todo por este informe, que como bien lo mencionaron, no hay mucho trabajo en ello. Reconocerle y sumarnos a esto. También agradecerles a todas las personas que día a día hacen y construyen para que Michoacán sea mejor y más libre de discriminación. Gracias. Muchas gracias, licenciada. Agradecemos su intervención y me complace cederle el uso de la voz al licenciado Martín Cortés Noyola, integrante del colectivo Afro Michoacán. Buenos días a todas las personas que nos acompañan, al Presidium, a todas las personas que están acá. Cuando nos hicieron la invitación al colectivo Afro Michoacán, la verdad es que no sabíamos que se estaba haciendo un informe estatal por parte de la Comisión de Derechos Humanos y entonces la verdad es que nos dio como alegría, satisfacción ver que las dependencias, las instancias de gobierno empiezan a tomar el asunto. Porque los afrodescendientes, las personas afrodescendientes, no llegamos a México. Hubo personas de origen africano que arrancaron de sus territorios y los trajeron de manera forzada generalmente. Pero llegaron acá junto con los españoles. En la construcción del Estado-Nación México se construyó a partir de las comunidades indígenas y de los españoles. A ellos no se les dice que llegaron cuando ya estaba México, sino que son parte de la construcción del Estado-Nación, de lo que actualmente conocemos como México. Y ahí lo que se hace es negar
la participación de las personas afrodescendientes en la construcción del México que actualmente vivimos. Entonces, son muy importantes las palabras porque no llegamos acá no llegamos a México, llegamos desde antes, llegamos para que México se construyera como Estado-nación y entonces el aporte que se ha hecho es igual de importante que el español o que el indígena. Y entonces, una de las conclusiones a las que llega aquí la Comisión Estatal de Derechos Humanos dice: las personas afrodescendientes en Michoacán enfrentan desigualdad estructural, exclusión histórica y discriminación persistente. Hace falta poner aquí la invisibilización. Si bien menciona exclusión histórica, pues nosotros, las personas afrodescendientes, no existimos en lo que es México. Sabemos que llegaron por ahí 250,000 personas de origen africano en la época colonial. Ustedes dirán, 250,000 personas son no tantas, pero si recordamos para ese momento, pues eran muchas personas. Y entonces nosotros decimos, bueno, si eran 250,000 personas, ¿qué pasó con esas personas? Porque pues apenas nos empiezan a nombrar en las leyes mexicanas, hará 2, 3 años, 4 años por ahí, pues ¿qué pasó con esas personas de origen afrodescendiente? Y entonces todo el mundo nos decimos, bueno, hacemos referencia a nuestro pasado de español o indígena, pero nadie nos reivindicamos afrodescendientes. ¿Qué es lo que pasó? Pues que efectivamente nos invisibilizaron y no sabemos que la gran mayoría, pues tenemos esa herencia, ya sea por un fenotipo, que ahí es menos, pero sobre todo una influencia cultural muy fuerte de raíz afrodescendiente. Entonces, la verdad es que nosotros empezamos a trabajar estos temas, hemos ido a muchas dependencias y todas nos dicen, sí, tenemos una deuda histórica con esta raíz afrodescendiente en el país, pero justo no aparecemos en las leyes. Se dio la armonización de la reforma al artículo 2 de la Constitución Federal, donde efectivamente se reconocen a las comunidades indígenas y afrodescendientes, donde se le da personalidad jurídica y se empiezan a nombrar los derechos de estos grupos de la sociedad. Y entonces nosotros estábamos muy contentos porque en el Estado se hace una armonización de esta reforma y nosotros incluso leímos la Gaceta Parlamentaria, donde copian lo que redactaron a nivel federal y en la Gaceta Parlamentaria sí aparecemos, estamos nombrados con ciertos derechos, pero ya cuando vemos el decreto nos borran y entonces dejan toda la parte de los pueblos originarios o indígenas y lo afrodescendiente lo quitan. Entonces, en el Estado no estamos ni nombrados todavía. Entonces sí hay una gran deuda que se tiene que ir resarciendo. Tenemos una compañera que está en el colectivo que está haciendo su trabajo de maestría, ya lo terminó, sobre derecho a la información. Para ir resarciendo esta deuda, ¿cómo me entero yo de que seguramente tengo origen afrodescendiente? Si no hay en la información en ningún lado algo que me ayude a explicar, a entender esta situación. Estamos borrados completamente de la historia, entonces la mayoría que pertenecemos al colectivo, pues la verdad es que hemos tenido el privilegio de estudiar, somos profesionistas la gran mayoría. Y eso fue un poco lo que nos permitió hacer esta reflexión y conocer y reconocer nuestra identidad. Entonces ahí es muy importante que empecemos a trabajar, eso sí lo nombra el informe, en que tenemos que trabajar más fuerte en la información que nos permita reconocer esta influencia, esta raíz. Eso es sumamente importante porque si no, dado los grados de discriminación y racismo que vivimos en el país, pues nadie quiere ser afrodescendiente, ¿no? Reconocemos más cuando somos de origen español, por ejemplo, ¿no? O algún tema europeo.
porque además, en algunos estudios que han hecho, en temas de discriminación, entre más oscuro es el tono de tu piel, más complicado tienes para acceder a ciertos espacios, ¿no? En el ámbito privado y en el ámbito público. Entonces, a nosotros nos parece sumamente importante que esta información se empiece a difundir desde la educación y en todos los sentidos, porque en serio que es, no, pues, ¿de dónde eres? No, de Lázaro. No, hombre, ¿tú cómo vas a ser de Lázaro? Tú no eres de aquí, tú pareces más centroamericano. Tiene que ver, pues, con esta gran desinformación e ignorancia que se ha hecho a la sombra del Estado. El mismo Estado propició, pues, que se desarrollara de esta manera la historia del país. Entonces, nosotros estamos haciendo un esfuerzo importante, pero creemos que es importante que se sumen el gobierno y sobre todo, decía, de esas 250,000 personas que llegaron a México, pues prácticamente casi todo mundo tenemos esta raíz también, ¿no? Solo que no nos explicaron ese proceso, entonces pues lo invisibilizaron. Pero si tenemos el pelo rizado, si nos gustan las tripas doradas, si nos gusta el jaripeo, pues todo eso es de origen africano. Antes de la llegada no existía y algunos españoles lo hacían por influencia de otras personas que allá también llegaron desde África a España y que entonces ahí se hicieron híbridas, ¿no? Ya por último decir, agradecer la invitación y que bueno, habrá que leer el informe y nosotros estamos tocando puertas para justamente acelerar este proceso donde la información pueda llegar a todo mundo y que podamos pues reconocer esta raíz en casi todo Michoacán. En el estado, en el censo del 2020, hay casi 76,000 personas que se reconocen como afrodescendientes, afromichoacanos, afromexicanos. 75,000 en el estado. Esto sin un proceso más generalizado de reflexión y demás. Porque vemos quienes tenemos el fenotipo y algunas personas que sí han podido conocer su historia y por eso nos reconocemos como afrodescendientes. Pero la gran mayoría no hemos hecho este proceso de reflexión. Entonces nosotros pensamos que debe haber muchísimas más. En Morelia hay casi 15,000, no, casi 16,000 personas con la zona conurbada que se reconocen como afrodescendientes. Entonces, esta raíz está ahí. Es necesaria la información para que todos podamos reconocernos y es la única manera en la que vamos a ir bajando con temas de discriminación y racismo. Porque si yo sé que tengo sangre o el fenotipo o cultura, no quiero hablar de razas porque esas no existen, de orígenes comunes más bien, pues nos va a permitir ir aceptando esa parte e ir bajando los grados de discriminación y racismo. De otra manera vamos a ver, nos van a ver siempre como que venimos de otro lado, que somos de otros lados, y en realidad pues la migración es parte del ser humano, ¿no? Llegamos, vamos, regresamos, venimos, y pues es importante este reconocimiento, sobre todo para eso, para bajar los grados de racismo y discriminación, si no, no va a pasar. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, licenciado Martín. Ahora bien, continuemos con la presentación del informe Diversidad Cultural y Derechos Humanos, situación de la comunidad afrodescendiente en el estado de Michoacán. Esto a cargo del licenciado Fernando Martínez Palomo, adscrito a la Coordinación de Agendas y Mecanismos de Derechos Humanos de la Comisión. Le cedemos la palabra. Muy buenos días a todas, todos y todes quienes nos acompañan el día de hoy, al público presente y a quienes nos siguen en redes sociales. Hoy tengo el honor de presentarles el informe especial titulado Derechos Humanos, situación de la comunidad afrodescendiente en el estado de Michoacán.
Me complace compartir con ustedes este trabajo que busca aportar a la reflexión pública y promover acciones concretas a favor de los derechos de las personas afrodescendientes. A continuación, explicaré de manera general la estructura del informe, la cual permitirá tener una visión más clara sobre los temas que aborda. Es importante mencionar que el presente informe especial permite identificar una división natural en torno a los siguientes 4 ejes temáticos. El primer bloque es el eje contextual, compuesto por 5 capítulos que abordan las raíces históricas y culturales del racismo hacia las personas afrodescendientes. En este apartado se explican conceptos como la esclavitud y el comercio de personas africanas, así como el papel de las comunidades afro en la historia de México, desde la Nueva España hasta la Revolución. También se destacan sus contribuciones culturales, la construcción de su identidad y la evolución de la lucha contra el racismo. Este primer eje cumple una función esencial: ofrecer un marco histórico y conceptual sólido para comprender las raíces del problema y la persistencia del racismo en la actualidad. El segundo eje, en este se analiza el marco jurídico normativo vigente en torno de los derechos de las personas afromexicanas, tanto a nivel nacional como internacional, partiendo del reconocimiento constitucional de los pueblos afromexicanos y del deber del Estado de garantizar su libre determinación, identidad cultural y participación efectiva. Se destaca el derecho a la consulta previa, libre e informada, así como la protección de la identidad cultural como un derecho colectivo. Este bloque permite dimensionar las obligaciones legales del Estado, así como los avances y rezagos en el cumplimiento de los derechos que asisten a las personas afrodescendientes. Sirve además como base para exigir su reconocimiento efectivo, no solo en el papel, sino en las políticas públicas y en la práctica institucional. El tercer eje es el eje de diagnóstico y constituye uno de los pilares centrales del estudio. Este eje se basa en un trabajo metodológico descrito a detalle en el capítulo 7. En él se explica el proceso de investigación, la revisión documental y estadística realizada, así como el uso de fuentes estadísticas claves como los censos de población y vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geográfica, especialmente los ejercicios de autodescripción étnico-racial, donde las personas se reconocen a sí mismas como afrodescendientes. Este enfoque, aunque incipiente, es fundamental, ya que en México aún no existe una forma plena de identificación de personas afrodescendientes a través de criterios objetivos como pruebas genéticas o variables externas. Por ello, el criterio de autoadscripción y el análisis de zonas con presencia histórico afrodescendiente fueron clave para delimitar el universo de estudio. Gracias a esto, el informe ofrece un panorama actualizado sobre la situación de las personas afrodescendientes en Michoacán. Los resultados se presentan en el capítulo 8, donde se exponen los hallazgos principales, desde el número de personas que se reconocen como afrodescendientes hasta las regiones con mayor concentración y los factores que siguen limitando el ejercicio de sus derechos. Este eje no solo ofrece información valiosa, sino que brinda evidencia sólida para impulsar políticas públicas que respondan a la realidad de la población en el Estado. A partir de los hallazgos presentados en el eje de diagnóstico, se presenta una serie de conclusiones y recomendaciones y nuevas líneas de trabajo. En este apartado se reúnen los expuestos en los capítulos anteriores y permite identificar con mayor claridad los principales retos que enfrentan las personas afrodescendientes en Michoacán. Además, se proponen nuevas líneas de trabajo que buscan impulsar una agenda institucional transversal con el enfoque antirracista, intercultural y de justicia social. Estas propuestas surgen del análisis riguroso realizado a lo largo del informe y buscan ser un punto de referencia para la defensa de los derechos humanos en las comunidades afrodescendientes de la entidad. El objetivo es visibilizar la situación de las personas afrodescendientes en Michoacán, a partir de un análisis integral que combina historia, derecho,
datos estadísticos y trabajo institucional. Se buscó generar conciencia sobre las formas de desigualdad, exclusión y racismo estructural que persisten en diversos ámbitos y al mismo tiempo proponer medidas concretas para fortalecer el reconocimiento de la identidad afrodescendiente, su participación activa en la vida pública y el acceso efectivo a la justicia. Con este fin, se formularon recomendaciones y nuevas líneas de trabajo dirigidas a las instituciones públicas, con el fin de construir una agenda común bajo un enfoque antirracista, intercultural y interracial. También se planteó la necesidad de fomentar la sensibilización institucional y social, impulsar el compromiso público y fortalecer la igualdad sustantiva como base de la transformación. Además, se analizó la situación de la comunidad afrodescendiente en Michoacán en torno a condiciones estructurales de desigualdad, exclusión y racismo, así como las omisiones institucionales que dificultan el reconocimiento de sus derechos. Esta temática se enmarca en la protección de los derechos humanos, bajo un enfoque intercultural, interseccional y antirracista que reconoce la diversidad y dignidad de todas las personas. Como parte del análisis institucional, se identificaron diversas situaciones que reflejan los desafíos para garantizar el reconocimiento y la inclusión de las personas afrodescendientes en Michoacán. En varios municipios aún no existe un mecanismo formal para el registro y visibilización de forma diferenciada, aunque existen esfuerzos importantes en materia de generación de datos. Además, uno de los retos principales es cómo traducir esta información en políticas públicas locales que respondan a las necesidades reales de la población. Adicionalmente, muchas personas expresaron sentirse poco visibilizadas en los programas sociales y en los espacios de participación comunitaria. Esta situación permitieron comprender mejor los retos actuales y reafirmar la importancia de fortalecer la mirada institucional para avanzar hacia una inclusión real con base en la igualdad y el respeto a la diversidad. La situación identificada no se queda en el papel ni se anecdotiza, ya que se tiene consecuencias reales y estructurales para las personas afrodescendientes en Michoacán. Estas consecuencias se traducen en primer lugar en una invisibilidad institucional, donde no se les reconoce ni se les nombra en la gestión pública. También se enfrentan retos para traducir la información en políticas públicas, especialmente cuando no se cuenta con datos suficientemente específicos que permitan atender estas realidades de forma diferenciada. Además, persisten barreras para su participación y representación en espacios comunitarios, sociales y políticos. Y en muchos casos, las políticas públicas carecen de un enfoque afrodescendiente, lo que limita su efectividad. Todo esto contribuye a la persistencia del racismo estructural, que sigue reproduciendo desigualdades históricas. Este mapa muestra los municipios con mayor presencia de población afrodescendiente en Michoacán, a partir de dos diferentes fuentes de información. Del lado izquierdo se observa la cantidad absoluta, es decir, el número total de personas que se autodescriben como afrodescendientes por municipio. Esta forma permite identificar en qué municipios hay más personas afrodescendientes sin importar la población total de habitantes. Del lado derecho se presenta la proporción relativa, la cual señala el porcentaje de población total de municipios que se reconoce como afrodescendientes. Esto permite observar en qué municipios la identidad afrodescendiente tiene más presencia dentro de la comunidad local. Así, aunque municipios como Nocupetaro o Carácuaro no sean los más grandes en números absolutos, sí destacan cuando se mide proporcionalmente. Ambas fuentes son complementarias, ya que una señala dónde existen más personas afrodescendientes y otra indica en qué municipios pesa más la identidad afrodescendiente dentro de la comunidad. Esta lectura combinada nos da un panorama más completo de la situación del Estado. También, como parte de este informe especial,
se destaca el amicus curiae impulsado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán. Esta acción jurídica fue presentada en defensa de los derechos colectivos de la comunidad afromichoacana en el Ticuís, en el municipio de Coahuayana. El amicus curiae, cuyo nombre proviene en latín, significa amigo de la corte. Permite a organismos como esta comisión aportar argumentos especializados ante tribunales, con el fin de enriquecer la deliberación judicial en casos que involucran derechos humanos. El caso del Ticuís tiene raíces profundas. Se trata de una comunidad con presencia histórica afrodescendiente, cuyos orígenes se remontan a la época colonial, cuando personas esclavizadas fueron asentadas en zonas costeras como la Sierra de Cualcomán y la costa michoacana. A lo largo del tiempo, estas comunidades han enfrentado invisibilización institucional, discriminación estructural y falta de reconocimiento pleno de sus derechos colectivos. Frente a esta realidad, la Comisión presentó el amicus curiae para respaldar la exigencia de la comunidad en torno al derecho a la consulta previa, libre e informada. Este derecho reconocido en instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y reafirmando por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Obliga al Estado a consultar a las comunidades indígenas y afromexicanas antes de adoptar medidas que puedan afectar sus tierras, recursos o formas de vida. Mediante este recurso se reafirma la necesidad de avanzar hacia una justicia intercultural que reconozca las particularidades históricas, sociales y culturales de los pueblos afrodescendientes. Además, se subraya la no concesionalidad de la libre determinación y de la igualdad sustantiva. Este tipo de acción nos recuerda la necesidad del impulso a acciones afirmativas, la promoción de una educación sin racismo y que el fortalecimiento del compromiso institucional y social son pasos claves para lograr una inclusión efectiva. Aquí se resumen algunos de los hallazgos más relevantes del informe en forma de ruta ascendente. Cada peldaño representa un obstáculo a superar para avanzar hacia el reconocimiento pleno de los derechos de las personas afrodescendientes en Michoacán. En el tema de género, aunque la distribución entre hombres y mujeres afrodescendientes es relativamente equilibrada, las mujeres enfrentan más barreras, especialmente en accesos a servicios, protección y participación. En cuanto a la educación, se identifica que existe menor escolaridad en zonas rurales afrodescendientes. La pobreza y la falta de apoyos limitan el acceso, lo que afecta directamente las oportunidades de desarrollo. En lo que respecta a la autoidentificación, se identifica que un gran porcentaje de la población, muchas personas afrodescendientes, no se reconocen como tal, ya sea por desconocimiento o por el peso del mestizaje como único referente identificario. Esto limita el acceso a derechos específicos y visibilización. Finalmente, en la parte más alta se encuentra el acceso a la justicia, ya que casi el 90% de las personas afrodescendientes no denuncia cuando sus derechos son vulnerados. Las razones más frecuentes son la desconfianza en las autoridades y el desconocimiento de los mecanismos disponibles. De esta forma, se identificó que para avanzar en el reconocimiento y la garantía de derechos de la comunidad afrodescendiente es necesario superar cada uno de estos obstáculos. ¿Qué fue lo que identificamos desde la comisión? Se identificó que la discriminación hacia las personas afrodescendientes es un problema estructural que se ha normalizado con el tiempo y que todavía hoy limita el acceso a los derechos. En Michoacán es necesario seguir fortaleciendo este conocimiento y las herramientas de obtención de datos estadísticos sobre la población afrodescendientes, especialmente para que municipios y comunidades cuenten con información precisa que les permite actuar en consonancia y tomar mejores decisiones en torno en favor de los derechos de las personas de esta comunidad. Además de la necesidad de impulsar acciones afirmativas, promover una educación sin racismo y generar compromiso tanto en el Estado como en las sociedades para lograr una inclusión real. En esta parte se señalan las recomendaciones.
las cuales se agrupan en 4 grandes temas. Cada bloque representa un eje clave para avanzar en los derechos de la población afrodescendiente. Primero, políticas públicas e inclusión social, la cual hace referencia a la necesidad de garantizar el acceso equitativo a derechos como salud, educación, empleo y vivienda, pero con participación activa de las comunidades afrodescendientes. No se trata solo de dar, sino de construir juntos con ellas. Segundo, un marco normativo sólido. Se identificó que se requieren leyes claras y aplicables que compartan la discriminación racial. También es necesario garantizar su cumplimiento a través de mecanismos de supervisión y sancionar en los casos en que se vulnere derechos. Tercero, educación, cultura e identidad. Es crucial visibilizar la historia y cultura afrodescendiente en todos los niveles educativos, además de la formación en derechos humanos al funcionariado y sociedad, con la finalidad de desmontar prejuicios y combatir el racismo estructural. Y cuarto, datos, migración y enfoques interseccional. Se identifica la falta de información estadística precisa desarrollada desde el Estado por los centros de educación superior, así como de instituciones pertinentes, sobre la población afrodescendiente, con énfasis en la sección de esta población que es migrante interna y externa. Esto permitirá diseñar políticas públicas diferenciadas y más efectivas que respondan a finalidades particulares. Y muchas gracias por su atención. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán reafirma su compromiso con la igualdad y la justicia. Y de manera personal, me da gusto haber compartido con ustedes este trabajo. Seguiremos trabajando para visibilizar, proteger y garantizar los derechos de las personas afrodescendientes en Michoacán. Agradecemos la presentación. Y a continuación, cedemos el uso de la palabra al presidente Marco Antonio Tinoco Álvarez, quien nos dará unas palabras finales. Sí. Bien, no estaba preparado para esto, pensé que nada más era el inicio. Platicábamos recién con los compañeros de acá enfrente que no es nuevo, está en el Éxodo, en la Biblia, la expulsión y la reincorporación de africanos al otro continente. La anexión de personas africanas a España antes de la llegada a México. La llegada de personas afromexicanas hoy antes de la llegada de los españoles. Y la construcción de todo este camino. Hoy no sabemos si nosotros en nuestra sangre tenemos más allá del gen afro, indígena o de cualquier otra actividad tribal. Esa es una realidad. Estas grandes migraciones, los seres humanos funcionamos diferente. Aunque somos animales, funcionamos diferente a los animales. Los animales, cuando hay muchos, emigran, se esparcen. Los humanos funcionamos diferente, formamos grandes concentraciones, aunque ya no podamos vivir ahí. Y ahí es donde tenemos todavía la gran encrucijada entre lo rural y lo urbano. Recién veníamos en un viaje y le decía, bueno, me platicaba un amigo de la costa que ellos la papaya la comían verde, solo la deslechaban y la cocían como si fuera papa. Eso yo no lo he probado. Y decían, sí, también la comían así deslechada, pero con limón y sal, ¿no? Como si fuera otra cosa. Esto, la alimentación repercute en la cultura y la cultura en esta cosmovisión que tenemos del mundo. Esta gran cosmovisión. Nosotros en México no solo tenemos que reconocer la lucha histórica, tenemos una lucha histórica más profunda incluso que los países del norte, con aquel I Have a Dream de el gran precursor de los derechos civiles en los Estados Unidos.
tenemos que trabajar mucho y tenemos que trabajar rápido porque ya la historia no nos puede esperar. Lo estamos viviendo de 600 o 700 años a la fecha, pero también lo estamos viendo con nuestros compañeros y amigos del Caribe y de América Central que pasan por nuestro país. Unos se quedan, otros se van, pero a final de cuentas nuestras instituciones tienen que modernizarse. Platicábamos también con la directora, la comisionada de COEPRED, que las autoridades tenemos que ser más proactivas. Tenemos que ir a los municipios, a los lugares. Platicábamos también con el compañero, le decía, ayúdenos a mejorar el informe. Necesitamos incluir a todos. Esto dejó ya de hace tiempo de ser un tema solo del Estado contra sí mismo, solo de autoridades platicando en una mesa, comiendo galletas y café. Necesitamos involucrar a la sociedad y necesitamos reconceptualizar la denominación que tenemos de política y de construcción de un país. Nadie, ningún país hoy está hecho por mayorías estructurales o mayorías unímodas. Tenemos grandes minorías y estos microcrisoles de multiculturalidad, y a partir de ahí es que nos tenemos que reconocer, visibilizar y reconstruir. ¿Para qué? Para llegar a buen puerto. Todo régimen de derechos humanos necesita asignación, no solo tener autoridades, sino asignación de recursos. Si no tenemos recursos que lleguen directamente a la población, vamos a continuar en este paradigma de construir más Estado y menos beneficios institucionales. Necesitamos ya empezar a trabajar sobre las rentas universales, no hablar de becas, sino de rentas universales a favor de cada ciudadana, ciudadano mexicano y no mexicana, porque todos las ocupamos. Para nosotros es un placer. Nos tomó más tiempo del debido construir este informe. Platicábamos con Martín que aún tiene falencias, tiene grandes periodos oscuros que faltan por construir. Les hemos solicitado su ayuda desde el colectivo para empezar a reconstruir el propio informe a la brevedad. Muchas gracias a todas y todos por asistir y no nos resta más que agradecerles el espacio. Era una deuda que tenía la comisión con la población michoacana y particularmente la afro-michoacana. Por lo tanto, hacemos un llamado a todas las instituciones a que se sumen a este esfuerzo de visibilización y de reconocimiento de la lucha histórica que tienen los pueblos afromichoacanos, afromexicanos, frente a la historia de nuestro país para reivindicarlos. Muchas gracias a todas, todos y todes. Finalmente, invitamos al presidente Carlos Alberto Soto Delgado, presidente de Zamora, a acompañar, presidente Zamora, a dar unas palabras de despedida. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Pues como siempre, muy contento de acudir a estas invitaciones. Yo creo que, y lo he dicho a lo mejor un par de veces aquí, la política moderna, la nueva forma de pensar del servidor público es la integración de los diferentes proyectos o la integridad de los diferentes proyectos. Ya no se construye en las ciudades únicamente con cementos, luminarias, el cuidado del medio ambiente. Tenemos que entrar en la parte del respeto de la dignidad humana y poner a la persona en el centro de cada uno de los proyectos. Solamente así y con una excelente coordinación con los 3 órdenes de gobiernos podemos ver que los resultados son factibles para cada uno de nuestros municipios si con humildad y sencillez reconocemos que tenemos muchos errores también en nuestra historia, pero que nunca es tarde, mi querido Martín, para poder
reconocer todo ese trabajo, toda esta influencia que tenemos de las comunidades afroamericanas, afromichoacanas, afrodescendientes, que en cada uno de nuestros municipios tenemos y llevamos esas costumbres y estos sabores que de verdad, si no conocemos la historia, no sabemos precisamente de dónde vienen. Es bien importante. Por eso yo invito a los y las presidentes municipales de nuestro bello estado de Michoacán a que nos sumemos a estas investigaciones, a estas causas, a estos apoyos directos que debemos recibir y que deben recibir cada una de estas comunidades. No olvidar que no solo fueron los españoles, los indígenas, sino que también hay una gran población de afromichoacanos. Para ellos, todo nuestro respaldo, todo nuestro apoyo y a seguir caminando en esta forma de poder pensar que el futuro se construye también desde el respeto y la comunidad de nuestras familias, nuestras propias colonias y comunidades, que también ahí debemos dar el ejemplo de cómo debemos respetar al ser humano y ponerlo en el centro de todos nuestros proyectos. Yo saludo a nuestro presidium, que hoy nos hizo favor también de invitar un gran hombre, el maestro Marco Antonio Tinoco, que es un gran amigo, y que Zamora y en Zamora van a contar siempre con el apoyo y con el respaldo. Ojalá se sumen muchas presidentas y muchos presidentes más para hacer grande a Michoacán, para hacer grande a cada uno de nuestros municipios. Muchísimas gracias, estamos a la orden y que Dios los bendiga a todas y a todos. Gracias. Por parte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo, agradecemos el tiempo y la atención brindada a este evento y les invitamos nos acompañen a tomar la foto institucional. Agradecemos a las autoridades presentes, así como a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, y les deseamos un excelente día.